de Unidos por la U. Estamos haciendo un alto en el receso del programa o el espacio en Twitter para conversar un tema que ya está sonando en los últimos días y creo que era pertinente abordar, ¿no? A raíz de, digamos, a unos mitos que se tejen en las redes sociales y que es bueno, valga la redundancia, desmitificar, ¿no? Hace unos días, Adrián Yelaber, buenas tardes a Adrián, quien nos acompaña en esta oportunidad, abogado universitario de deportes, eh, publicó un tuit o una cadena de tweets, unos hilos, hablando sobre este mito, ¿no? De que de Deportes es un club deudor. Hay mucha desinformación y hay muchos especulaciones con respecto a este asunto y creo que Adrián es una persona autorizada como para explicar punto a punto este asunto. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para toda tu audiencia y para el pueblo crema. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Hoy no vamos a hablar de fútbol, vamos a hacer un paréntesis en la pretemporada y en los jales, porque creo que este tema institucional es sumamente importante, ¿no? Toda vez que genera, como decía, muchos especulaciones y como dicen, ¿no? A veces miente que algo queda. Incluso hasta personajes públicos, porque uno podría entender que quizá la hinchada, a veces los oros como los hinchas, ¿no? Somos muy apasionados y nos vamos de boca o tecleando, pero ya que dirigentes o exjugadores se pronuncien sobre este asunto sin conocimiento, pueden llevar incluso a demandas, ¿no? Y me refiero concretamente a Leao Butrón, ¿no? Antes de entrar al detalle del tema de las deudas concursal y corriente, me gustaría consultarte si ese tema ha seguido su camino o lo han descartado. Nico, gracias por la pregunta porque nos permite poner las cosas en claro con respecto a personas que no conocen de la realidad universitario, no tienen la más mínima información de lo que ocurre con el club, de su situación legal, financiera, económica, y que lamentablemente de manera eh, poco diligente y de manera muy jocosa emiten cierta opinión, como es el caso del señor Butrón, que, que no solamente ha manifestado que nuestro club es un club deudor, ¿no? Sino que se ha referido a nuestra institución como una institución estafadora, ¿no? Eh, Creo que cuando Ian retuitea el tuit de Leao Butrón, eh, creo que Leao tuvo la oportunidad de hacer cierta rectificación Ujú, y, y desvirtuar de alguna manera lo que él había mencionado, ¿no? Pero él de manera un poquito soberbia le dio para adelante a su comentario, ¿no? Es decir, ratificó una postura en donde señalaba y afirmaba ujú. que nosotros, como Universitario de Deportes, éramos un club deudor. Claro, no Y es ni siquiera yo una te digo algo más, insinuación, es una afirmación directa, ¿no? no, no hay que ser brujo ni ser muy entendido en la materia para darse cuenta que en ese día éramos el único club de fútbol de Perú, la única institución que estaba inaugurando un coliseo. No había Claro, que, que analizar mucho para darse cuenta que en nuestro país hace muchos años no se inauguran correcto. coliseos de vóley y futsal. Entonces es más que evidente que Que el se refería a comentario, universitario. Y esto quiero subrayarlo porque de repente aquellos que nos están viendo no recuerdan o no lo tienen muy claro. Pero el hay muchos que contexto, dicen, sí, no, pero está haciendo una alusión, ¿no? ¿no? No es claro. Esto No, señor. legalmente, ¿cómo procede? No, señor, no es una alusión y no le está diciendo a nadie, a nadie en abstracto. Él se está Exacto, claro. refiriendo a un hecho concreto que tiene una secuencia lógica de hechos y que son evidentes, Ujú, porque el Coliseo se inaugura a determinada hora. Es noticia a nivel nacional en diarios deportivos y en, y en,
y en diferentes lugares de prensa, claro. eh, de manera pública, digamos, ¿no? Y él emite segundos después un tuit haciendo referencia a la noticia, Ujú, a lo que se conversaba o lo que se hablaba de manera pública. Entonces, el señor Leao, de todas maneras, cuando emite su tuit, sí se refiere al Club Universitario de Deportes, que ujú, era el único club de Perú que inauguraba un coliseo, porque él hace referencia al coliseo. ujú, Entonces, eh, abiertamente hace una afirmación que además contiene, que tiene contenido difamatorio, porque en esa afirmación que escapa de la realidad, en donde no se hablan cosas que pertenecen a la realidad, también califica con actos delictivos a los que componen la institución, ujú. Claro, una porque difamación. subrayo, él dice club de estafadores. Ujú, La estafa, señores, es un delito que está bien descrito en el Código Penal y ujú, ese es el delito que a nosotros nos imputa como institución. Es ujú, decir, que somos unos agentes delictivos en la sociedad, ujú, pero que tenemos coliseo, ¿no? ujú, Entonces, las cosas como son. Yo puedo entrar al folclore del fútbol, puedo mofarme, puedo reírme, puedo burlarme de que apagaron la luz, de que no quisieron ver a la U campeón en su cancha, y podemos decir mil cosas dentro del folclore del fútbol, pero de esto a decir o imputar ujú. acciones delictivas a los directivos, a las instituciones, yo creo que ya hay que ir poniendo el parche, pues. Ha Hay que sobrepasado. ir Bueno, poniendo las eh, cosas eh, hay que ir poniendo las cosas en su sitio, entonces en concreto la demanda va, de todas maneras, de todas maneras. de todas Perfecto. maneras. De todas Bueno, maneras. eh, para mí queda claro y creo que no merece darle mayores, más tiempo, ¿no? Más minutos a este asunto, porque en realidad hay un tema de fondo que quiero conversar contigo, ¿no? Y es el tema de la deuda, porque a mí también como hincha me incomoda, ¿no? Me incomoda Sí, claro. esas etiquetas y sobre todo porque nosotros como hinchas tenemos que estar informados, ¿no? O sea, tampoco es Ujú. que nosotros somos parte de, ¿no? O sea, la institución la conforman obviamente su dirigencia, pero también y sus socios, que hoy en día están en o sea, suspendidos sus atribuciones por el proceso concursal, pero también la hinchada, ¿verdad? Entonces es importante saber en qué se va los recursos que se generan. Nosotros, ayer acaba de ser, por cierto, premiada la hinchada como la más importante de la Sí. Liga 1 del 2023. Entonces, a ver, para poder entender, porque mucha gente no Ujú. entiende o no quiere entender, ¿no? Y Correcto. acá, yo más o menos ya, como en los últimos años, he tratado de un poco leer un poco más sobre el Mm. tema concursal, entonces yo sí entiendo, pero hay cosas que a veces quedan en la nebulosa. A ver, una deuda, que es un compromiso de pago, ¿no? En una institución como Ujú. universitario que entró a un proceso concursal en el año 2010 o 11 me 11. parece. 11, ¿no? 11 y 12, ¿no? Eh, Ujú. eh, no solamente puede tener una deuda corriente, sino puede tener también, de hecho, tiene una deuda concursal. Entonces, a mí me gustaría Correcto. primero comenzar por lo que es deuda corriente, ¿ya? Ok. Porque lo otro es largo. Deuda corriente Ajá. significa la deuda que uno tiene, los compromisos de pago que uno tiene en la actualidad, ¿verdad? Sí. Los del Porque día a día. los del día a día, perfecto. Que puede ser planilla, que puede ser servicios, que puede ser incluso Proveedores. proveedores, que puede ser impuestos, pero del momento, ¿verdad? Ya vamos a Así hablar del es. proceso concursal, que dicho sea de paso, Ajá. congela las deudas. Cuando uno inicia una insolvencia, ¿no? Como la que pasó con la ley de salvataje y esto, digamos, se congelan las deudas y no es que pueda pagar cuando quiere, no, yo le pago a no. Es todo un proceso que vamos a conversar en breve. Entonces, la deuda Correcto. corriente es la deuda que se genera fuera de la deuda concursal, ¿no? Yo siempre he dicho que Correcto. me parece a mí alucinante que unos equipos universitarios, concretamente, o los equipos que se declararon insolvencia, eh, Ujú. primero que según la ley que tenga que designarse una terna de administradores que no tienen, digamos, conocimiento de fútbol, es eso una discusión aparte, pero sobre El todo expertise. que teniendo
así es, sobre todo teniendo la oportunidad de, entre comillas, comenzar desde cero, digo entre comillas, porque esa deuda se tiene que abordar, ¿no? En algún momento. Tú comienzas de cero y te dicen, ya, tú tienes cero. Entonces, esos 10 años de proceso concursal y administraciones diversas nos llevaron a cuánto deuda corriente. O sea, no solamente no se pagó la deuda concursal, sino que se generó Ajá, nueva deuda. ¿De cuánto estamos correcto. hablando? A agosto del 2021 que entra la administración Ferrari. 80 millones. 80 80 millones. millones de soles. Así Ese es. número lo has, digamos, lo has precisado ya en las últimas horas a raíz de que coordinamos esta entrevista. Sí, Lo pregunto por qué, sí, porque correcto. queda como que también medio confuso que en algún momento Jan Ferrari hablaba de 50, ha hablado de 60, han hablado de 70. O sea, Lo, pero después han venido, obviamente, imagino, auditorías. exactamente, Nico. Y gracias por la pregunta porque permite precisar un tema financiero de universitario. A ver, efectivamente, eh, se publica el proceso concursal, se presentan los acreedores y en ese momento hay una fecha de corte, ¿no? Claro, Cuando se instala propiamente dicho el proceso concursal. Y es a la que tú haces referencia. A partir de ese momento, hay deuda para atrás, para atrás y de ahora para adelante. no, y supuestamente tú estás en azul desde ese Claro, momento para adelante, así es. ¿correcto? Es decir, desde ese momento, tú como vas a ser un club que se va a reestructurar, no tienes ningún tipo de deuda con nadie. Ujú, Desde ese momento, y esto es bueno que la gente lo sepa, desde ese momento, quienes asumen el control y la gestión del club son los acreedores. ujú, Es decir, los acreedores toman Universitario para gestionarlo, ujú, para, para hacer gestión en Universitario. ujú, Eso es lo que ocurre. A partir de esa fecha de corte es que se comienza a generar otra bola de deudas, ujú, otra nube que sigue creciendo y que en 10 años llegó hasta 80 millones. Cuando la gestión de Yang toma la administración, eh, se conocía que eran 65 aproximadamente millones de soles, que ujú, era lo que a grosso modo y en términos económicos macro dentro del club podías conocer. ujú. A medida que pasa el tiempo, comenzaron a saltar facturas, proveedores, acuerdos, eh, deudas laborales La eh, indemnización a Umbro, por ejemplo, se considera como una deuda como deuda corriente. corriente, claro, Ah, claro, correcto. Y ahí ha claro subido que por lo menos sí, 5 millones, ¿no? Porque era más o menos 1 millón y tal algo, ¿no? cual, Ok, ese es exactamente. ese es un ejemplo de cómo puedes la deuda corriente ir apareciendo. Y con, claro, temas, cuestiones, contingencias que ya no son contingencias en su momento, sino que ya son una realidad Ujú, de deuda, ¿no? Es decir, le rompes el contrato a Umbro, por ejemplo, ya. vas a tener una contingencia no ahorita, sino en 3, 4 años, y en Ujú, 4 años, ¡pum! Ahí está tu contingencia. Ah, hiciste mal las cosas, ahora tienes que, que pagar. Esa gestión la tenían los acreedores durante estos 10 años. ujú, Es decir, los acreedores, en lugar de estabilizar financieramente el club y cumplir con las deudas, o mejor dicho, sí, con las deudas corrientes, claro, por lo y menos comenzar a pagarse, comenzar, claro. y comenzar a pagarse esto en 10 años, lo único que hicieron fue incrementar la deuda del club Ujú. y llegar hasta 80 millones de soles. Ok, a ver, algunos puntitos. Estos aumentos, mejor dicho, esta aparición de deuda corriente, dentro de la deuda corriente, por cierto, hay una serie de irregularidades, ¿verdad? O sea, pagos Sí, inflados, claro. servicios que no Sí, se dieron, y eso es parte, todo sí, eso se investiga, o sea, va a investigar en la auditoría, porque la auditoría entiendo que está yendo de adelante para atrás, ¿no? sí, correcto. Y donde
donde hemos advertido que hay pagos sin sustento, también hemos presentado las denuncias del caso, ¿no? O sea, Ujú, pagos que se han realizado sin ningún ujú, sustento, sin ningún contrato, informe. ujú. eh, Se ha presentado la denuncia como corresponde, ¿no? Como debe Correcto. ser. Ahora, entonces la última información es que ya a la fecha se puede señalar que la deuda corriente ha sido de 80. Claro, no es de 80 porque se ha pagado desde agosto 21, ¿no? Pero lo que ha sumado en el momento es como si ahorita, si todo hubiera estado transparentado, en agosto 21 nos hubiéramos situado en 80 millones, digamos, ¿no? Eso ha aparecido ya después, Así ha ido es. sumando. Ahora, ¿en Exacto. cuánto está la deuda corriente hoy? No obstante ello, a pesar de haber llegado al pico de 80, eh, la deuda se reduce en entre 40 y 45%. Ese ¿Ya? margen no te lo puedo precisar porque en este momento se están cumpliendo con pagos Ujú. que también vienen de atrás, que por ejemplo son Sedapal, Claro. SAT, Pagos fraccionados. eh, que son pagos fraccionados que van, Municipalidad de Ate y cosas que quedaron coactivas y también, que, pues, ¿no? Que quedaron que, atrás, claro, que van reduciendo de poco a manera poco. acelerada la Ya. deuda corriente, A ver, ¿no? 40-45% Entonces, estamos hablando más o menos de 35 millones de soles, podríamos decir. exactamente, sí, sí, Ya. Lo sí, cual da una cifra interesante, ¿no? O sea, si es que la administración exacto, claro, Ferrari, si la administración Ferrari no entiendo que no pagó en el 21, porque recién arrancó el 20, o sea, recién arrancó en agosto del 21, digamos que empezó a pagar el 22, creo que Jan Ferrari lo dijo en una entrevista para Unidos por la U. Quiere decir que sí, en 2 años hemos pagado más o menos 35 millones. O sea, la U sí, genera a razón de 15, 17, 18 millones de superávit, podríamos decir. Nuevamente, entre comillas, porque sí sí, sabemos que hay un compromiso y, viejo, digamos. pe- pero acá viene un punto interesante, acá viene un punto interesante, que la realidad te demuestra que Universitario siempre ha sido autosostenible. Claro, viable. Autosostenible, viable y que es un negocio próspero, ¿no? Ujú, Eh, la pregunta es, ¿por qué en 10 años nadie se dio cuenta que esto era así? ujú, Y lo que yo sí sustento es que detrás de Universitario había un negocio inmobiliario. Es decir, algunos acreedores tenían la necesidad de ahorcar financieramente a Universitario, es decir, que la deuda siga creciendo estrepitosamente para decir o para llegar el momento y decir, oye, no hay forma de pagar la deuda con gestión, tenemos que recurrir a la venta de sus activos. a la liquidación. Y exactamente, nosotros ya estábamos muy cerca de eso, ya estábamos Mm, así de eso. ujú. Yo creo que el club ya estaba en el horno, estaba puesto para vender los activos fijos, ¿no? Inmobiliarios. Ahora, a ver, tampoco tenemos una bola de cristal y yo entiendo que el 24 es año del centenario, yo entiendo que las entradas seguramente para el estadio van a estar más caras, que por ser año del centenario van a entrar más auspiciadores y pagando más, en fin, yo entiendo que se va a generar más dinero, pero también hay, digamos que honrar compromisos y una planilla Sí, más alta, en fin, muchas cosas. Pero tenemos el tema de la televisión, ¿no? Que también creo que es importante recalcar, ¿no? Que ya no hay facturas pasadas, entonces sí van a haber nuevos ingresos. A lo que quiero llegar es que la deuda corriente se va a seguir pagando, incluso sí, en mayor proporción de la que ya habíamos mencionado. pero por supuesto, y esto te da como dato que tú ya puedas ir comenzando a pagar deuda concursal. Ujú, O sea, es decir, la deuda corriente se paga y se va cancelando de manera tan acelerada que, que tú ya podrías hacer un planteamiento para ir claro. pagando la deuda concursal. Es Eso, decir, lo que no se pagaron los mismos acreedores. eso es lo que Jan Ferrari menciona como el plan de viabilidad, ¿verdad? Exactamente, sí, Ujú, exactamente. ujú, Y Universitario financieramente sí acredita tener ingresos suficientes como para poder terminar de pagar su deuda corriente y ujú, comenzar a pagar la deuda concursal. Por eso a mí me marca ujú, pica y te lo digo así, porque me marca pica cuando sale una persona y de verdad, de manera irresponsable,
salta a decir que el club universitario es un club deudor, Ujú. que queremos hacer perro muerto y que somos un club de estafadores, ¿no? Por eso a mí eh, sí me fastidia, sí me molesta que exista gente que se expresa de esa manera y por eso mismo es que nosotros tenemos que tomar Ujú. acciones legales, penales, en contra de esas personas. En el camino, como bien me recordabas, se han denunciado ciertas irregularidades. Yo imagino que estas denuncias conllevan o conllevarían a también pagos por daños y perjuicios. O sea, porque si alguien ha cometido un acto irregular, un delito básicamente en la administración, porque han habido varias administraciones a lo largo de los 10 años más o menos de proceso concursal, porque ese dinero también puede servir para pagar deuda, ¿no? Para pagar deuda corriente. O sea, de alguna manera que nos Sí, devuelvan la plata que se han pues levantado en peso, ¿no? pero por supuesto, de todas maneras, y bueno, hay temas que yo no puedo revelar por estrategia legal, pero, pero sí, nosotros estamos preparando algo bastante fuerte para personas que directamente han generado un daño al club y que Ujú. tiene que, o sea, y que sí tiene que ver con el contenido indemnizatorio de reparación civil. De Ok. todas maneras, de eso, Y esto no eso sí lo tiene, tenemos clarito. y esto no tiene nada que ver con el megaoperativo de Indecopi, ¿no? Eso es aparte, eso ya No, digamos, se toca en el marco del proceso concursal. es muy aparte porque son cuestiones que han venido post, investigación de Indecopi, Investigación. ¿no? Ujú. Que son cuestiones que se han ido Ok. encontrando en el camino. Ok, pero entonces volviendo al punto, si se van a dar una serie de demandas por irregularidades, cosas que se van encontrando, hay obviamente un cargo que cobrar ahí, ¿no? Eso va a ayudar también para pagar la deuda corriente. Sí, sí, claro, no lo puedes tener como un ingreso fijo porque finalmente es un tema judicial que tiene su tiempo, va a Ujú. demorar, pero que tenemos que recuperarle plata al club de todas maneras, ¿no? Ujú. Perfecto. De todas Ok, maneras. creo que en el caso de la deuda corriente, ya, bueno, esos 80 millones ya está todo sincerado, transparentado, ¿no? O sea, no van a aparecer nuevas joyitas por ahí. O sea, eso ya está ya todo regularizado, se podría decir. Definido, sí. Está definido. Definido, más que Entonces, regular, definido, ahorita sí. más o menos estamos con una deuda corriente de 45 millones, más o menos, números más, números menos. Má- Más o menos ¿No? que mira, o sea, son 35 millones de soles que has pagado en dos Ujú. años. eh, yo creo que traspolado a dos años más podrías prácticamente desaparecer la deuda corriente y nuevamente, ¿no? O sea, te queda, mira, o sea, a ver, si has pagado, vamos a ponernos en la línea del tiempo y con números fijos, ¿no? Eh, si nosotros hemos pagado 35 millones de soles en deuda corriente, En 2 años, además de pagar, claro, además de pagar nuestras obligaciones comunes, ¿no? Porque correcto. son dos cosas que van de la mano. Eso quiere decir que en 10 años tú ya podrías haber pagado el 20% más o menos de la deuda concursal. La deuda que hoy, o sea, que no está sincerada. Pero bueno, igual, ese es otro temita ya. Pero digamos sí, o sea, yo entiendo a lo que vas, ¿no? Si es que tenemos un superávit, entre comillas, de 15 17 18 millones, pues en 10 años, en 20 Sí, años, claro, porque estas reestructuraciones a veces son a largo plazo, ¿no? Puedes pagar lo claro, que se le dice estamos debiendo. Entonces, el universitario es viable sin vender ningún activo. totalmente, Ujú, totalmente. ujú, Universitario tiene el recurso más importante que todos los clubes no lo tienen, ¿no? Que es ujú. el hincha universitario. O sea, a ver, Y por el eso, hincha Adrián, universitario, él es el principal patrimonio de la institución, ¿no? El hincha, o sea, me parece claro, o sea, la marca universitario es potente. totalmente, pero claro, o sea, a ver, el hincha siempre estuvo ahí, o sea, nosotros siempre hemos sido una nación, ¿no? Siempre hemos sido la hinchada más grande del país, siempre hemos sido el más popular, pero ¿por qué esto no se veía Ujú, reflejado en la institución? ujú.
¿no? Porque tú también necesitas que el que esté a la cabeza o los que estén a la cabeza eh, conduzcan y que esa agua vaya donde tiene que ir, que Claro. es a la institución. Yo, Eso yo, se llama sí, gestión. yo siempre cuestioné en el proceso concursal que lo que ya mencioné hace un ratito, que los administradores no sepan de fútbol, ¿no? O sea, Indecopi dice, esta es Sí, la terna, elijan acreedores, pero no necesariamente saben de fútbol. Algunos sí tuvieron la buena iniciativa de poner gerentes deportivos con experiencia, qué sé yo, con conocimiento. Otros pusieron a cualquier persona. sí, Entonces, esto te sí, genera correcto. problemas. Y por supuesto, si no tienes éxitos deportivos, no vas a tener, y viceversa, éxitos administrativos. Porque tú puedes ser incluso irresponsable, no sé, como el año 2013, por Sí, ejemplo, ¿no? Que se campeonó, sí, pero ¿a costa de qué? O sea, tú puedes campeonar deportivamente muy sí. bien, pero administrativamente la cosa no va muy bien. O sea, hay que ser también... Es, Por eso yo soy de los que dice, pucha, me encantaría que el equipo tenga un equipo de superestrellas, pero también, caramba, digo, oye, ¿pero eso a qué nos llevaría? Al año 2000. bueno, tú has puesto un buen ejemplo, porque la gestión 2013 de Ayer López Cano con Rocío Chávez es la que genera un forado y que incrementa la deuda corriente hasta más Ujú. de 11 millones de soles. ¿No? Creo que eran 4 millones de dólares y 5 millones de soles, los que deja la Claro. gestión Rocío Chávez Ayer López Cano, O sea, eso fue lo ¿no? que nos costó el O sea, título, digamos, entre eso fue lo comillas. que costó el título. Hoy, que yo siempre se lo digo a Jan, este, se consiguió el título, pero también no le costó Universitario como costó en el Claro. 2013, sino todo lo contrario, ¿no? Hemos terminado en términos económicos muy bien, Claro, no fui ¿no? responsable de alguna manera, ¿no? Yo me Claro, acuerdo, yo en ese momento entrevisté, creo que a los administradores que mencionaste, y ellos hablaban de que la U ya estaba listo para ser campeón de la Copa Libertadores, ¿no? No sé si lo recuerdas. no, Y en ese momento entró no, 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 Gol, no, no, si, no. si mal no recuerdo, entró Gol, y Gol creo que había puesto 4 millones de dólares, pero claro, después vino el hecho de las facturas adelantadas, ¿no?